¿Usted sabía que usted es salvo no por lo que usted hace, sino por lo que Él hizo? Vuelvo y repito. Usted sabe que usted es salvo no por lo que usted hace, sino por lo que Él hizo. Mucha gente no está convencida de eso. Quiero decirles que muchos de nosotros regularmente estamos encadenados a situaciones, a irregularidades que pasan en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros vemos a una persona y decimos que esa persona, siendo cristiana, óyeme, ¿y cómo pudo haber hecho tal cosa si es cristiano? Y somos nosotros mismos los que lo acusamos. Entonces esa persona lo acusamos porque ha hecho algo. Porque ha hecho algo. Pero usted sabe que su salvación no depende de ninguna cosa que usted haya hecho, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso todos tus pecados, dile a la persona que está a tu lado, todos tus pecados han sido perdonados. Entonces ahora entiende que no es por lo que tú hiciste ni por lo que hagas, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya, aleluya. Bendecimos el nombre de Jesús en esta mañana. Y como decía mi amada esposa, qué contento estoy de volver a mi casa, de volver a donde comenzó todo. Los que nos hemos casado y hemos salido de nuestros hogares, siempre anhelamos, ¿no es así, doña Eridania? Siempre anhelamos un chin del concón de la casa. Siempre hay algo en nuestras vidas que, aunque nosotros estemos en los mejores resorts, estemos en los mejores lugares, siempre anhelamos tener un lugar, un poquito de la comida que se da en la casa. Y en este lugar, diga, en este lugar, es un lugar de bendición, donde nació el ministerio Puerta Abierta. Óyelo bien, donde nació el ministerio Puerta Abierta. Yo he venido a decirte que esta es la casa madre, esta es la casa que tiene la autoridad, esta es la casa que tiene el sello. De aquí comenzó todo y seguirá todo para la gloria y honra del Señor. Y yo he venido en esta mañana con una palabra de parte de Dios para que todo cuanto nosotros veamos, ni siquiera nosotros seamos recelosos con lo que tengamos. Al contrario, nosotros tenemos que dar lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Y nos ha entregado. Puede ser que la iglesia de Jaina, cuando tú vayas, encuentres algunas cositas diferentes a esta. Puede ser que cuando tú vayas a Belén, cuando vayas a Río de Agua Viva, cualquiera de nuestras iglesias, tú encuentres cosas diferentes, pero ¿sabes qué? Todo salió de aquí, la esencia salió de aquí, y por lo tanto yo he venido a proclamar en esta mañana que hay una bendición especial dentro de esta casa para tu vida y para mi vida. De ahora en adelante, mi amor por la casa va a ser mayor. Va a ser mayor. Amén. Y no es que no haya habido amor, es que cuando nosotros volvemos a los orígenes, cuando nosotros estamos en la propagación del evangelio y del reino de los cielos, y como estamos en diferentes ciudades, muchas veces nosotros podemos entender que aunque no nos veamos toda la semana, es porque somos diferentes. No. Aquí
somos felices porque Cristo es la diferencia. Cristo es la diferencia. Y quiero invitarlos en esta mañana a que tengamos un tema que he tratado de predicarlo en cada una de las iglesias Puerta Abierta donde he estado últimamente, porque así Dios me lo ha ordenado. Así que yo espero que sea también de bendición para esta casa en esta mañana. El tema de esta mañana es desencadenados. Desencadenados. Y quiero invitarlo a que abran sus Biblias en el capítulo 8 del libro de Hechos. Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 8. La palabra de Dios ya está bendecida por la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No necesitamos ni añadirle sal, como mucha gente dice, ni añadirle sabiduría a la palabra, porque la palabra lo tiene todo. Dígale al que está a su lado, la palabra lo tiene todo. Y Saulo consentía en su muerte. ¿La muerte de quién? La muerte de Esteban, uno de los diáconos que había sido elegido por el pueblo. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria. Quiero que le preste mucha atención a esta parte. Y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Padre, tu palabra es verdad. Tu palabra no retorna a ti vacía. Tu palabra siempre cumple la obra para la cual ha sido enviada. Y en esta hora, oh Dios, te pedimos el patrocinio del cielo. Te pedimos, oh Dios, la cobertura de tu sangre poderosa. Y te pedimos, oh Dios, que se abra el entendimiento. Se abra, Señor, todo pensamiento, Señor, que esté cauterizado. Padre, se cancela en esta hora, en el nombre de Jesús. Y es traído, Señor, una libertad que es por medio de tu Espíritu Santo. Así que nosotros en esta hora declaramos la palabra de poder, de unción, de gracia y sobre todo la palabra profética, la cual tú has traído en esta mañana para esta casa. Muchas gracias te damos. Señor, hoy yo me escondo tras la cruz, Señor, para que mis hermanos no me vean a mí, sino que te vean a ti, Señor, y a ti crucificado y justificado, Padre, y sobre todas las cosas que ascendiste al cielo lleno de poder y te sentaste a la diestra del Padre, donde todas las cosas ahora son puestas por estrado bajo tus pies. Muchas gracias por tu amor y por tu bendición y por tu guianza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero
iniciar esta plática con ustedes con algo un poco chistoso que pasó en la vida de nuestra familia. Resulta que mi papá, que fue anciano de esta congregación, ya ido con el Señor, tenía un humor, una gracia que despertaba, pero él tenía una forma de burlarse de las cosas de una manera increíble que te hacía que tú ni siquiera lo sintieras ni te sintieras mal. Pues él era del Partido Revolucionario Dominicano. Todos lo saben. Las grandes discusiones entre él y José Miguel y todas esas cosas, y Don Tuto y todas esas cosas que venían a cada rato, si yo qué, que si el PRD, que si Peña Gómez y esas cosas. Pero mi papá tenía una forma de cómo aguantar tranquilo, y resulta que teníamos un perrito allá en la casa, y al perro en la casa él le ponía los nombres de los políticos que menos le gustaban. No voy a mencionar el nombre del político al cual él le puso el nombre del animalito del cual le voy a hablar en esta mañana. Y resulta que el animalito era como especie de un castigo que tenía. Pasaba todo el tiempo encadenado. Y él cada vez que tenía la oportunidad venía, y como que si ese perrito tuviese algo que ver con la política, venía y le ponía agua. Pues el perro comenzó también a sentirse que ese no era su amo. Y por lo tanto comenzó a tener cierta, como diría, como cierta apatía contra mi papá. Y cada vez que lo veía, ¡ah! Y entonces él lo veía, ¡ah! Y él le decía, fulano de tal, y él venía y le decía, ¡ah! Y como que se hablaban pues resulta que cuando venían esas temporadas de truenos y de relámpagos, nosotros que vivimos muchos años ahí cerca del malecón, cuando venía esa temporada de tormenta y de truenos, el perro se ponía de una manera, y él venía y le decía por la ventana, tú ves toda esa cosa, tú la estás pasando por el partido, por esto, por lo otro, y decía, ok. Hasta que un día ese perro agarró, y un día normal se pudo escapar, porque además de que estaba encadenado, se me olvidaba decirle, estaba dentro de un gallinero. Oiga bien, doble cárcel. Y esto lo estoy haciendo como un preámbulo, no se preocupe, para poder entrar en el tema. Y resultó que un día, después de muchos truenos, el perro logró zafarse, y el perro se quedó quieto, y cuando él fue a echarle los alimentos, el perro le saltó, lo mordió, y ya ustedes pueden imaginarse las cosas que pasaron. Una persona mayor mordida por un perro, mordida por una con el tétano, la rabia que produce este animal, y el animalito ese día fue libertado. Pues lo voy a dejar ahí. Ahora voy a entrar en la palabra. Como comencé, así mismo terminaré hablándole del desenlace del animalito. Los actos de Dios nos llevan a nosotros a que cada día
la palabra se haga más efectiva en nuestras vidas. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido un milagro de parte de Dios? Todos somos un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque el primer milagro es el milagro de la salvación. Y los que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador, hoy, en este día, tienen la maravillosa oportunidad de pertenecer al grupo de los ganadores, que somos los que nos vamos con Cristo. Denle un aplauso al Señor. Y los actos de Dios son irrepetibles. Y Dios estaba en este tiempo del cual nosotros leímos, estaba hablando de el nombre que tiene el libro, que se llama Hechos de los Apóstoles. En la antigüedad, ustedes saben que los libros no tenían ningún tipo ni de coma ni de punto, sino que todo estaba y todo era la misma palabra, hirmanado de una manera extraordinaria. Claro que fuimos nosotros los hombres, y entre eso me perdonan, pero tengo que incluirme porque soy hombre. Nosotros tuvimos la oportunidad de ponerles punto y coma a las cosas que pasaron. Bueno, pues acto seguido nosotros podemos ver y entender que los hechos de los apóstoles nunca terminaron, sino que continúan su agitado curso. Todos los días nosotros somos partidarios. ¿Por qué? Porque con la ascensión de Cristo se le dio una libertad y se le dio una oportunidad a la iglesia para que la iglesia pudiera estar libre y pudiera estar en el poder de Cristo. La palabra de Dios dice en Hechos 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén y Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, a la iglesia se le entregó poder. Dígale a la persona que está a su lado, se le entregó un poder, se le entregó una autoridad, se le entregó un hacer, y se le dio una asignación de que tenían que ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Pero ¿qué pasó? Que con todo ese poder y con todas esas maravillas que se estaban realizando dentro de la iglesia, el pueblo sintió que cada vez que tenía que hacer algo, se quedaron estupefactos y se quedaron todos los días por el templo y por las casas, como dice la palabra en Hechos capítulo 2, disfrutando de las bendiciones del Señor. Pero el mandato del Señor era ir por todo el mundo. Dígale a la persona que está a su lado, ir por todo el mundo. Y hay cadenas que nosotros de manera espiritual tomamos y nos enredamos en ella y nos aprisionamos en ella. Cuando ya Dios ha dado la palabra, cuando Dios ya ha dado la palabra de que nosotros somos libertados por medio del Espíritu Santo de Dios. Y mi situación en esta palabra es decirte que tú ya has sido libertado. Dile a la persona que está a tu lado, tú has sido libertado. Tú has sido libertado de problemas de pastillas. Tú has sido libertado de problemas de enfermedades. Tú has sido libertado de problemas de deuda. Tú has sido libertado porque no es por lo que tú hiciste, es por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
Y me perdona, doctora, que no le estoy diciendo a la gente que que no se tome su pastilla. Usted me entiende en lo que yo le estoy hablando. Es que tú no seas tan dependiente de la pastilla. Es que tú no seas tan dependiente de situaciones y cosas que te alteran. Pues Dios ha venido en esta mañana a recordarte que tú eres libertado por medio de Cristo. El Señor rompió todas tus cadenas. Y dice la palabra que todos ellos se mantuvieron en Jerusalén. Qué chévere, qué bueno, todo estaba muy bien dentro de la iglesia Puerta Abierta, hasta que un día vino un hombre llamado Lucas Rojas y declaró una palabra sobre la vida de nuestro apóstol Ramón Corniel. Y a partir de ahí, esa palabra se hizo vida. Y esa palabra transformó. Y ahí fue que comenzó a abrirse las diferentes iglesias Puerta Abierta, de las cuales, donde quiera que tú me estés mirando ahora, tú eres parte. Eso se declaró con una palabra que desencadenó un poder y una autoridad sobre la vida de Ramón y Miriam Corniel, que hoy todavía tú y yo somos participantes, y la generación que viene, porque yo declaro que la generación que viene hará cosas mayores que nosotros. Aleluya. Porque hemos sido desencadenados. Y así mismo pasó en el libro de los Hechos. Dice la historia que todos estaban, se escogieron diáconos, se escogieron personas para que estuvieran dentro de los muros de Jerusalén. Pero no se estaba cumpliendo a cabalidad el propósito de Dios. Porque la palabra de Dios no se puede invalidar. Y le había dicho que tenían que ir hasta lo último de la tierra. Oye, Puerta Abierta, te digo, hasta lo último de la tierra. Ponle un nombre al monte, al lugar donde vas. Vas a ir como misionero, vas a ir como amado, con una célula, pero donde quiera que el Señor te mande, ahí tú irás a desencadenar a las personas que están atados en el nombre poderoso de Jesús. No nos acostumbremos a venir simple y llanamente a ser espectadores. Yo sé que ustedes tienen unos pastores que están luchando para soltar, para abrir, para romper, para desatar todo lo que Dios ha puesto en su vida, en el nombre poderoso de Jesús. Pero se necesita una parte tuya. No, porque el pastor tiene que ver, el pastor tiene que llamarlo, el pastor tiene que ver. Óyeme bien. Ojalá la gente se acercara a nosotros y nos dijera: pastor, quiero abrir una célula en mi casa. Pastor, mire, yo quiero levantar. Pastor, mire, yo quiero predicar. Pastor, mire, yo quiero alcanzar a los jóvenes. Pastor, mire, yo quiero ir a predicar por las iglesias. A eso tú fuiste llamado. A eso tú fuiste libertado. Y la iglesia estaba encerrada entre las cuatro paredes. Pero Dios, dígale a la persona que está a su lado, pero Dios se las ingenia. Dios se las ingenia. Y sabes algo, que tal vez lo que está pasando en tu vida, está íntimamente relacionado con el propósito de Dios para tu próxima generación, para tú alcanzar el próximo nivel que tú estés pasando. Porque si Dios te libertó de la enfermedad, es para que le prediques a la gente de que Dios sana, de que si Dios te salvó, tú le prediques a la gente que Jesucristo salva, que si Jesucristo viene, tú le prediques que Jesucristo viene lleno de gloria y de poder y de autoridad, en el nombre poderoso de Jesús. Pero concentrándonos aquí en el texto, nos daremos cuenta de que todos estaban tranquilos y confiados
dentro de las cuatro paredes del Señor. Y tuvo el Señor que provocar un desencadenamiento. Y aunque hay cosas que vamos a perder, dígale a la persona que está a su lado, hay cosas que se van a perder. Porque Esteban, óigame bien, era un hombre de Dios, pero se fue ante la presencia del Señor. Hay cosas que se van a perder, diga, hay cosas que se van a perder, pero hay otras que se van a ganar. Y la muerte de Esteban, en vez de convertirse en una intromisión para la iglesia, el Señor lo que hizo fue que la desencadenó. La desencadenó, abrió. Hay situaciones en tu vida que el Señor las ha ido permitiendo, pero Dios ha traído una palabra para que tú rompas esas cadenas en el nombre de Jesús y nunca más te vuelvas a sentir oprimido. Y Felipe fue uno de los que tuvo que salir corriendo, pero habla específicamente de que bajó a un lugar que es uno de los lugares que está mencionado en Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque Dios te va a enviar. Dile a la persona que está a tu lado, Dios te va a enviar a un lugar específico. No al lugar que tú quieras, como una vez había uno aquí que quería, pastora, yo quiero que el Señor me mande a predicar para New Orleans. ¿Para qué tú quieres ir para New Orleans? No, porque allá hay mucha gente que se está perdiendo. No, porque vamos a Haití, ahí mismo. No, a New Orleans. Ese es otro de los cuentos que tenemos después que hacer, Guillermo, cuando nos reunamos por ahí. Samaria. ¿Por qué Samaria? Si nos vamos un poquito atrás en la historia, nos encontraremos con que Samaria era un lugar estratégico. Diga, un lugar estratégico para la predicación de la palabra. Había problemas entre samaritanos y judíos. Allí estaba el pozo de Jacob, y yo no tengo que hacerte la historia completa, pero sin embargo nos vamos al capítulo 4 del libro de Juan y nos daremos cuenta de la situación que había en Samaria. Y dice la palabra que el Señor, estando con sus discípulos, le era necesario. Óyeme bien, le era necesario. Me es necesario pasar por mi Samaria. Pero el Señor, cuando estaba hablando de Samaria, estaba hablando de una persona. No estaba hablando prácticamente de la ciudad. Estaba hablando de que lo que iba a suceder con esta mujer iba a traer una revolución tal, iba a traer un desencadenamiento tal, que iba a ser mencionado y en una parte de la historia iba a tener que volver a retomarlo. Y cuenta la historia que al Señor le era necesario pasar por Samaria. Y vino una mujer a una hora específica, a un lugar específico, a sentarse, a encontrarse con el Redentor y con el Salvador de nuestras vidas. Al único que puede saciar nuestra sed. Al único que puede cambiar toda nuestra vida. Y fíjate que Jesucristo dice, yo soy el agua de vida. Sin embargo, cuando se encuentra con esta mujer en Samaria, le dice, dame de beber. Qué forma más tremenda, Jorge David, de buscar una conversación con una mujer que era una sustituta.
Eso era lo que era ella, una sustituta. Porque el Señor le dijo a él, a ella, óyeme, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tuyo. Le estaba diciendo a ella su vida, pero le dijo, pero te encontraste con el séptimo, que el séptimo es el que viene a calmar tu sed verdadera. Y dice que estaba Jesús sentado en el pozo cuando vino y le pidió a esta mujer, dale de beber, dame agua de beber. Y la mujer le dije, pero tú no tienes. Y conocemos la historia profundamente sobre las cosas que pasaron en aquel lugar. Y el Señor le dice, óyeme, necesito que me des agua de beber. Pues pasado el tiempo, Jesucristo le dice a esa mujer, si tú supieses quién te está pidiendo agua, tú le pedirías agua y te daría de una agua de la cual tú no volverías a tener sed jamás. La mujer le dijo, Señor, pues dame de esa agua para que no tenga yo sed jamás, ni venga aquí a sacarla. Y ahí es cuando Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y esto que has dicho, lo has dicho con verdad. Y la mujer le dijo, Señor, pero a mí me parece que tú eres profeta. Y aquí viene lo que yo llamo el primer desencadenamiento de lo que es la autoridad de Cristo. Dice el versículo 24 que la mujer, después de tener esta conversación con el Señor, dejó sus cántaros. ¿Qué tú tienes que dejar? ¿Qué tienes que dejar? Esta mujer tenía que ir a las 12 del día porque nadie más iba a esa hora a sacar agua porque tenía temor por la reputación de esa persona. ¿Cuál es tu reputación? ¿Por qué mucha gente no se acerca a ti? ¿Por qué mucha gente no ha entendido todavía que a través de ti hay muchísima gente que tiene que ser desencadenado? Dile a la persona que está a tu lado, en este día yo rompo mis vasijas y yo decido seguir la voluntad de Cristo. Yo decido seguir la voluntad de Cristo. Y la mujer rompió sus cántaros y fue inmediatamente a buscar. No dice que fue a buscar mujeres, ni que fue a buscar niños. Fue a buscar hombres, porque ella tenía una gracia especial para atraer a los hombres. Pero Dios, dígale a la persona, pero Dios, que es poderoso y misericordioso, Él es capaz de transformar tu vida, de cambiar todo tu ser. Y por lo que antes tú eras conocido, ahora mismo eso se va a convertir en la punta de lanza para que tú puedas atravesar y tú puedas romper cualquier espíritu y cualquier situación de encadenamiento que había. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria, porque tenía que desencadenar a alguien, y era a esta mujer. Le doy un poco para atrás otra vez y vuelvo al punto de Felipe. Y Felipe no fue a Samaria por coincidencia. Felipe fue a recoger los frutos de esa conversación que tuvo Jesucristo con esa mujer samaritana. Por eso es que yo creo en el ministerio de la mujer,
Por eso es que yo creo en el ministerio de la mujer. Por eso es que en el ministerio Puerta Abierta creemos en el ministerio de la mujer. Porque la primera evangelista de Samaria fue una mujer y fue la mujer samaritana. Aleluya. A Felipe le tocó ir a recoger. Aleluya. La predicación de esta mujer que había sido hecha en Samaria. Y dice la palabra de Dios, volviendo al capítulo 8, que la gente, al ver la predicación de Felipe, la gente unánime, versículo 6, la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Tiene que haber gran gozo en la ciudad. Tiene que haber gran gozo en tu barrio. Tiene que haber gran gozo en el lugar de trabajo. ¿Por qué? Porque llegó una persona que había estado encadenado y ahora está desencadenado y ha sido libertado por la sangre poderosa de Cristo. Juan 8:38 dice que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres y conoceréis la verdad, y la verdad os te hará libre. Por lo tanto, tú eres libre por medio de la palabra de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres libre por medio de la palabra de Dios. Eres libre por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cero cadenas. Y voy a entrar brevemente en una parte en la cual nosotros muchas veces no nos damos cuenta de situaciones que están ocurriendo a nuestro alrededor y en nuestras vidas. Y como le pedí permiso a la doctora Duarte, ella sabe que hay situaciones que tiene que venir un cambio espiritual para que haya una transformación verdadera. No es que tú vas a dejar de tomarte tus medicamentos. No es una situación por la cual tú estás pasando que tú vas a soltar todo. No. Pero tienes que darle, dile a la persona, tienes que darle la cabida al Señor. Porque hay personas que a veces hablan de los doctores que si fueran Jesucristo. Pero fíjate que hay un hilo conductual en la situación espiritual que puede pasar con alguien en un consultorio. Y lo primero es, ¿no es así, doctora? Que lo primero que se le pregunta a una persona, por lo menos si es diabético, se le pregunta, ¿quién de tu familia sufre de diabetes? Ahí ya hay una condición espiritual. Aunque hay una predisposición en tu cuerpo, pero hay algo genético, hay algo espiritual que ha hecho que una persona. ¿Quién en tu casa sufre de depresión? Hay familias en las cuales una persona se casa y solamente tienen un hijo. Y el hijo, cuando viene a ver a cierta edad, ¡pa!, se le mata. Cuando viene a ver, ciertas situaciones pasan en tu vida y hay personas que no pueden mantener un matrimonio.
Hay gente que son inconstantes en todos sus caminos. Un día están arriba, un día están abajo. Pero hay esperanza en Cristo Jesús. Hay esperanza en Cristo Jesús. La libertad que Cristo te ofrece. La libertad que Cristo te está ofreciendo en este día. Dile a la persona que está a tu lado, la libertad que Cristo te está ofreciendo. No es por lo que tú haces. No es que tú te estás tomando la pastilla y que la pastilla te está yendo mejor. No, es que el Señor está trabajando en tu vida y Dios quiere libertarte absolutamente de toda depresión, de todo castigo, de toda enfermedad, de toda cosa que te encadene. Porque hay situaciones en nuestras vidas que aunque nos tomemos la pastilla, óyeme bien, yo no fallo con eso de tomarme mi pastilla cuando termino cuando me levanto. Mi pastilla para la presión, ahí mismo tengo el vasito, ahí mismo tengo la situación. Pero eso me hace a mí compromisario con este mensaje. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Que yo no tengo que dejar la pastilla, yo simple y llanamente la tomo por mandato médico. Pero yo sé que el Señor puede libertarme de esa pastilla y puede libertarme. Como me libertó de la diabetes, así mismo el Señor te puede liberar de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier opresión, de cualquier situación que tú tengas familiar. ¿Por qué? Porque a eso fue que vino el Señor, a romper con todo aquello que estaba encadenado. El capítulo 5 del libro de Marcos me habla claramente de un hombre que estaba completamente encadenado. Es la historia del endemoniado gadareno. Y dice que era un hombre que estaba tan encadenado que cuando le iban a poner las cadenas él las rompía. Oye bien, para que no entres en una contradicción, no vayas a creer que él era un desencadenado. No, al contrario, estaba tan encadenado que las mismas cadenas que le ponían, él las desbarataba. Y dice que andaba por los sepulcros y andaba por los sitios y se golpeaba con piedra. Hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó Jesús. Hasta que Jesús llegó. Dile a la persona, eso va a tener validez hasta que Jesús no llega. Cuando Jesús llega, todas las cosas son desencadenadas. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales nosotros como pastores, y ya estoy hablando de manera al liderazgo, que nosotros no podemos tratar de resolver situaciones aquí en la capital como se resuelven allá en Jaina. Porque hay situaciones que son regionales. Hay demonios que están colocados por regiones. Y tú no puedes venir y dar una certeza de algo si tú no lo has vivido. Y te lo voy a explicar con la palabra de Dios. Porque dice la palabra que cuando este hombre iba por los sepulcros y estaba atado, y cuando vio en el versículo 6 a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante Jesús. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro que no me atormentes. Porque él decía, Jesús decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y respondiendo él le dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase. Versículo 10.
Y aquí quiero pararme unos segunditos. Y les rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Porque hay situaciones, hay demonios, hay cárceles que son regionales. Y hay situaciones en las cuales nosotros tenemos que irnos sobre toda esa ciudad, sobre toda esa región, para poder tener la victoria. Felipe sabía que al moverse de su zona de confort, se iba a encontrar con situaciones regionales que no estaban acostumbradas a pasar por su cabeza. Y volviendo a la historia de Hechos capítulo 8, dice que aunque reinaba, porque aunque reina el poder de Dios, siempre las tinieblas, dígale a la persona que está a su lado, siempre las tinieblas van a tratar de buscar la forma de amedrentar el poder de Dios. Y dice que había un tal Simón el mago en aquella región, y aquel hombre les hablaba y con sus artes mágicas buscaba la forma de distorsionar la palabra de Dios. Un demonio regional, Simón el mago, porque inmediatamente se está moviendo el poder de Dios en tu vida, inmediatamente comienza la transformación, inmediatamente comienzan los resultados a verse en tu vida, inmediatamente se va a levantar un Simón el mago y con astucia buscará la forma de que la voluntad que Dios está haciendo en tu vida no se cumpla. Pero para eso vino Jesús. Para eso vino Jesús. Y aquí vemos, volviendo al capítulo 5, y perdóname ese de adelante para atrás y de atrás para adelante, pero lo que quiero es que quedemos claros en esto. El endemoniado gadareno fue completamente libertado. Fue completamente libertado. Por eso es que dice que era el endemoniado de Gadara, una región donde regularmente a todas las personas que estaban en ese lugar sufrían de demencia. Ya te dije que a Jesucristo le era necesario pasar por Samaria, pero también le era necesario llegar a Gadara. Yo no sé cuál es tu Samaria, yo no sé cuál es tu Gadara, pero yo lo que he venido a decirte en esta mañana, que cualquier situación mental, cualquier situación espiritual, económica, laboral, de salud que estés pasando en este día, el Señor la desencadenará y tú serás libertado en el poderoso nombre de Jesús. Dale un aplauso más fuerte al Señor. Aleluya. Dile a la persona que está a tu lado, no le temas a Simón el mago. Que vendrá a tratar de intimidarte y a tratar de decirte, no, pero media pastillita. No, pero ahora, ¿por qué tú no vas donde está el médico? Y hay gente que por eso no es libertado, porque están todo el tiempo en una búsqueda constante. Y ahora con Google, inmediatamente lo busca y de una vez. Yo la única vez que busqué en Google, dejé de buscar. Digo, enfermedades. Me salió una... si yo qué cortical, la cabeza, si yo qué. Estoy buscando, dice, a quien le da eso dura 3 años y va perdiendo la mente y va perdiendo el Alzheimer. Ay, me intimidé
Y comencé a buscar los mejores neurólogos. Te estoy hablando de una situación real. Te está hablando una persona que viene de estar encadenado. Yo no te estoy hablando de otra persona, no. Te estoy hablando de que inmediatamente comencé a buscar y voy para donde el doctor fulano de tal, y voy para donde la doctora fulana de tal, y esto es una pastilla, una pastillita y una pastillita y que sí o qué, y me pusieron quetiapina, y me pusieron Alpra de 20, y me pusieron Alpra de 2 miligramos, y me pusieron Neurobiotic, y me pusieron esto, y que si yo qué, me volvieron loco, más loco de lo que estaba. Y estaba que si no me tomaba una pastilla, creía que ya. Cuando voy donde un doctor muy famoso aquí, en el país, y el doctor, a pesar de ser muy boca fuerte, es muy fuerte hablando, inmediatamente me hace un análisis y me dice, usted está mejor que yo. Y yo, pero ¿cómo que estoy mejor? Es que yo no me siento mejor. Usted está mejor que yo. Váyase y tómese esa pastillita y vaya y vuelva aquí dentro de 3 meses. Y yo comencé a tomarme la pastillita y dejé las otras pastillas. Cuando voy donde el doctor me dice, ¿cómo te sientes? Digo yo, yo me siento maravillosamente bien. Me dice, ¿tú sabes que tú has estado 3 meses bebiendo placebo? ¿Sabes lo que es un placebo? Un placebo es una pastillita que no tiene ningún tipo de efecto. Simple y llanamente le estaba tomando porque lo mío era mental. Pero cuando Cristo llega, cuando Cristo declara una palabra sobre tu vida, óyeme bien, cuando el Señor declara una palabra sobre tu vida, hasta tu economía se va a sanar. Fíjate que hay una parte de la Biblia en la cual habla de la mujer del flujo de sangre. Dice, donde lo había gastado todo en médico. Hay cadenas que te llevan a ti a que todo lo gastes en médico. No lo diezmas aquí a la iglesia y el Señor se encarga de cobrarlo por otro lado. Me perdonan, eso fue un anuncio. Lo borran. Y gastas en dieta, y gastas en esto, y gastas en lo otro. Y decimos, ¿cuánto? Espera en el Señor. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Porque a eso fue que vino el Hijo del Hombre. A libertar lo que estaba encadenado. Y este hombre, después que fue desencadenado, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y ya esa parte pasó. Vinieron a Jesús y ven que el que había sido atormentado, versículo 15, del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Entonces lo que más miedo me da es que dice que entonces tuvieron miedo, porque la gente estaba tan acostumbrado a verlo, al hombre golpeándose, porque la gente se acostumbra. La gente se acostumbra. Y hay gente que mejor prefiere verte a ti ahí. Y cuando te ven que tú de repente llegas con el juicio cabal y dices, pero se afeitó, se arregló la barba, se dio un tinte en la barba. Se dio un tinte en la barba. Como que se peinó, como que se arregló. ¿Y qué es lo que está pasando? Cristo llegó a la vida. 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 Te desencadenó el Señor. Te desencadenó el Señor. Y hoy, si tu situación económica te está llevando y te está ahorcando y sientes como que te falta el aire, el Señor te trae libertad en este día. Si piensas en coger a un médico más, el Señor te dice, óyeme bien,
Deja de estar buscando lo que no tienes. ¿Por qué no tienes una cita con la doctora Mercedes Duarte? Terapeuta familiar, cristiana, donde si tú vas a tomar alguna pastilla, será algo leve. Pero hay situaciones en las cuales ella tendrá que poner un tratamiento fuerte. Pero es muy diferente tú estar bajo las manos del Señor, bajo el cuidado y la provisión de una persona que tiene fe en Dios, a una persona que tiene más fe en sus conocimientos y en sus estudios. Jesucristo vino a dar libertad a los cautivos. Y el Señor hoy quiere desencadenarte. El Señor quiere hoy desencadenarte. Ah, no, pastor, porque todita la mujer en la iglesia, en la familia de nosotros, siempre terminamos con 2 o 3 maridos. No importa. La mujer samaritana. Dios vino a darte libertad. No, pero pastor, que estoy tomando pastillas para la presión, que mire, que la situación me tiene muy nervioso. Cristo tiene la solución. Cristo tiene la solución. La libertad cuesta. Como te dije, le costó a la iglesia uno de sus mejores siervos, pero siempre de alguna u otra manera vamos a perder algo en el camino. Pero la libertad tiene un precio. Por la libertad de un hombre llamado Juan Pablo Duarte y de un sinnúmero de hombres y mujeres en este país, hoy nosotros gozamos de libertad. Aunque mucha gente no lo crea, hoy gozamos de libertad. Pero todo el mundo reconoce que tiene un libertador. Y hoy yo quiero que tú reconozcas que tu libertador es Jesucristo. Jesucristo es tu libertador. Jesucristo es tu libertador. Y te dije que como comencé, así mismo terminaba. Con el final de la historia del animalito con el nombre del político. El perrito o el perro luchó y se desencadenó. Y fue tan vehemente en lo que creía y en lo que entendía que renunció completamente a su cárcel y renunció completamente a sus cadenas. Y llegó un hombre y dijo: este perro lo único que hay que hacer es buscar la forma de meterlo en una... No. Buscaron toda la forma. Viene uno y dijo: no hay forma de entrarle a este animal. A este animal va a haber que matarlo. Mi papá dijo: no, yo no quiero que así. Pero a este animal va a haber que sacrificarlo. Y este animalito prefirió ser sacrificado antes que volver a ser encadenado. Prefirió ser libre antes y morir antes de volver a ser encadenado. Jesucristo trae libertad. Jesucristo trae soltura de cadenas. Pero tú tienes que luchar hasta la muerte para no volver a caer en cárceles de oscuridad. Mejor prefiere ser como Esteban y decir: yo no me muevo de aquí
yo mejor prefiero morir por lo que creo y ser libre, y así traer libertad a los demás.